Itatech, el podcast donde explicamos temas relacionados con la tecnología, telecomunicaciones, ciberseguridad y más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este segundo curso de cableado estructurado, donde nos vamos a enfocar más en las bases para la certificación. Mi nombre es Janet González y soy especialista en cableado y canalización. Este curso está dirigido a todos aquellos técnicos de cableado que quieran obviamente hacer un repaso sobre conceptos o temas específicos, conceptos básicos, todos aquellos que están aprendiendo apenas este oficio, también para personal comercial operativo, para gente de ventas, todos aquellos que estén interesados en conocer un poco más acerca de cableado estructurado y sobre todo los que estén enfocados en saber qué se necesita para una certificación, qué es una certificación y pues bueno, todo lo que tenga que ver con este tema, ¿no? Antes de empezar de lleno, les voy a platicar un poco acerca de Itatech. Nosotros somos una empresa integradora de tecnología, nos consideramos líderes en instalaciones de redes, estamos basando todo nuestro trabajo en los estándares, en normas internacionales de calidad de cableado estructurado, charolas, portacables, canalizaciones, tierras físicas. Y bueno, ahí les puse qué normas son las que generalmente estamos viendo, que es la 568B, la norma, la 2012, la 607, y bueno, estamos hablando, digamos, de las que están, digamos, más conocidas, ¿no? Porque actualmente pues se han estado renovando, se han estado haciendo otras normas un poco todavía más actualizadas que poco a poco las iremos viendo, ¿no? Nosotros solucionamos problemas, nos consideramos que detectamos mejoras, no estamos inventando necesidades para nuestros clientes y pues tratamos de resolver y optimizar con lo que ya tienen, hacerlo mucho mejor, ¿no? Y bueno, también nos caracterizamos por un servicio al cliente, hacemos un acompañamiento cercano, tratamos de dar la mejor imagen de nosotros, de los técnicos que están en sitio, tratamos de documentar lo más posible todas las actividades y pues tratamos siempre de tener las evidencias para que el cliente que nos está contratando pues tenga todo a la mano, ¿no? Pero bueno, otra cosa importante que me gustaría mencionar para los que se estén preguntando por qué tenemos esta imagen, los que ya nos vieron hace 2 años en el primer curso, teníamos una imagen de héroes, generalmente Itatech tomamos una imagen del año y nos vamos yendo con ello a lo largo de, ¿no? Hace un par de años pues fue justamente los héroes de la vida real. Hace un año fue el arte y sus obras, por desgracia no pudimos tener un curso el año pasado, pero este año, pues bueno, estuvimos hablando de café, ¿no? De este líquido vital que necesitamos urgentemente todos los ingenieros para poder subsistir el día a día, ¿no? Y pues bueno, ya sin más vamos a entrar en materia. Bueno, todo aquel que ha estado haciendo instalaciones de cableado estructurado para nodos de voz y datos no se va a sorprender cuando se le pide que le hagan la certificación de su cableado, ¿no? Pero realmente, ¿qué es? A ciencia cierta, ¿qué es esto, no? ¿Qué es una certificación de cableado estructurado? ¿Por qué no conformarse con que pues, pongan el cable y ya, ¿no? ¿Qué es? Bueno, pues la certificación es un proceso que se compara el rendimiento de transmisión de un sistema de cableado ya instalado contra un estándar determinado, ¿no? ¿Quién lo hace? Los fabricantes de cables, de conectores, Belden, Panduit, Systimax, todas las marcas que se les ocurra, Simon, todas son los que expiden estos certificados, ¿no? Físicamente, quien hace el trámite de la certificación, pues es el instalador. El instalador debe de estar también certificado, no puede cualquiera hacer una certificación. Esta es una de las certificaciones, digamos, estándar, ¿no? De las que se hacen. Hay otro tipo de certificación que también se hace, que es con un equipo, tal cual, un escáner, un certificador, que también, digamos, piden el documento, el escaneo de los nodos como tal, y se le llama que está certificado, pero tal cual hay un documento tal que dice certificado de cableado estructurado y eso solamente lo emiten los fabricantes. ¿Por qué es importante esta certificación?
Pues básicamente es una garantía de la inversión que está realizando el cliente para que pueda saber que este cableado va a durar un largo periodo de tiempo. Al final de cuentas, lo que quiere el cliente es que su red esté funcionando y que cualquier falla sea por otra cosa, pero que no sea por el cable, por la terminación de los mismos, ¿no? Para lograr esta certificación, pues bueno, hay muchos procesos que seguir, ¿no? Voy a tratar de explicarlos lo más sencillo posible y quisiera hacer una anotación al respecto de este curso. No sustituye, por supuesto, el curso que pueda dar algún fabricante en específico. Estos solamente son definiciones, conceptos, una ayuda, ¿no? Pues para ir viendo los procesos de la certificación, hay que hacer un diseño de proyecto primeramente. El diseño de proyecto tiene varias etapas, las cuales estamos viendo ahorita en pantalla. Tiene un levantamiento, tiene una canalización, un cableado, un equipamiento. Es parte de lo que se hace en un diseño de proyecto. ¿Qué hacemos? Primero asistimos a sitio, se revisan todas las condiciones existentes y esto se le llamaría el levantamiento, que seguramente ustedes ya lo conocen y ya lo han hecho muchas veces, ¿verdad? La canalización, pues no se revisa si existe una trayectoria, si no existe, pues bueno, hay que empezar a diseñar cómo hacer esa trayectoria. En la parte de cableado que revisamos, bueno, registramos cuántos nodos hay o cuántos nodos se necesitan, en dónde se necesita, cómo está toda la parte física, la infraestructura del lugar, pues para ir pudiendo hacer un diseño correcto, ¿no? En el equipamiento, bueno, nos vamos a cada site y revisamos todos los equipos que estén ahí, tanto la parte activa como la pasiva, pues para empezar a hacer nuestro diseño y ofrecerle al cliente todo el paquete completo. ¿Qué revisamos en el levantamiento? Bueno, pues es importante obviamente que se haga un levantamiento por cada cliente, por cada proyecto, que le agreguemos todo el material necesario que nosotros veamos que se puede ocupar. Es importante separarlo por cableado, por canalización. Cuando es eléctrico, pues igual hay que agregar ahí una partida eléctrica. Si vemos que no tiene todos los equipos necesarios para los nodos que nos está pidiendo, pues bueno, hay que colocarlos, ¿no? Hay que revisar alturas, hay que revisar el tipo de muros que hay, los tipos de techo, todo lo que lleguemos a ver que se va a ocupar y que esto nos va a cambiar la propuesta que entreguemos a nuestro cliente para el proyecto, pues hay que anotarlo, ¿no? Si requerimos algún equipo de protección especial, el horario que se puede realizar esta actividad, los días de ejecución, cuántos días consideramos, número de personas. Importante a lo mejor preguntar si hay algunas condiciones especiales que tengamos que tomar en cuenta. Para la canalización, en el curso anterior ya habíamos visto que, bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Tenemos toda la tubería, tenemos charola, tenemos canaletas y digo, ya no me quisiera meter tanto a profundidad, pero lo voy a mencionar rápidamente. En la tubería tenemos tubería galvanizada, tenemos PVC, del PVC todavía pudiera ser PVC ligero, puede ser PVC pesado, puede ser cédula 40, tienen recubrimientos especiales para anticorrosión y depende del giro, es el tipo de tubería que vamos a meter. En la galvanizada tenemos pared gruesa, pared delgada, en fin, tenemos diferentes dimensiones, digamos, ¿no? Tenemos 3/4, 1 pulgada, 1 pulgada, 1/4, 1,5 pulgadas, 2 pulgadas. Por lo general, en canalización, cuando ya estamos hablando de cableado estructurado y cuando vamos a certificar, no debemos bajarnos de una canalización de 3/4, es decir, 1/2 pulgada no está permitida para lo que es voz datos. A partir de 3/4 sí, y tampoco vamos a subir hasta 3 pulgadas, nada más pasaríamos a 2 pulgadas. Si ya la densidad del cable es mucha, porque recuerden que tenemos que hacer una canalización basados en un 60-70% por cuando mucho de la capacidad del tubo, pues bueno, entonces nos vamos a una charola, que sean las charolas portacables como la que se ve ahí en la imagen.
que también tenemos de muchos tipos, ¿no? La charola tipo malla, tenemos la charola de fondo liso o de fondo perforado, tenemos tipo escalera y tenemos diferentes materiales, ¿no? Las galvanizadas, electrocincadas, tenemos otras con recubiertos especiales, por ejemplo, cuando es alimentos, o la tienen otro recubrimiento especial, pueden ser de varios tipos, ¿no? Esta generalmente, las que le estoy mostrando en la imagen, esa es la que generalmente se usa por lo general para cableado de voz datos, ya sea UTP, ¿no? También tenemos canaletas, que son las canaletas plásticas y canaletas como tipo ducto metálico también. Ya cuando van pasando, todo va a depender de cómo lo vayan pidiendo el cliente, ¿no? Por eso le pongo ahí en usos y estilos. Bueno, puede ser aparente, o sea, que se note, puede ser oculta, puede ser por piso, puede ser por muro, en alturas, espacios confinados, etcétera, ¿no? Todos estos tipos de cosas se tienen que anotar y tenemos que tomarlas en cuenta en la canalización. Ojo, en la certificación, aunque la certificación es para cableado estructurado, el cableado estructurado tiene mucho que ver con su canalización. Esas curvas que les estoy poniendo en la imagen es importante que las chequen. No están tal cual a 90, tienen una curvatura ligeramente mayor, no debe de ir el cable a 90 grados, el tipo de cajas de registros que se pongan en las tuberías, en las canalizaciones, también no hacen 90 tal cual, generalmente va tubería, caja, codo o curva y después otra vez tu tubería, ¿no? No hacemos la curva directamente con una caja porque quedamos así, eso digamos que está prohibido, ¿no? En cableado estructurado. No garantizas que el cable tenga una curvatura más natural y no forzada y que lastimes los hilos del cable. Para la parte de cableado tenemos, bueno, aquí le estoy poniendo un diagramita de la interconexión de equipos de un edificio o entre edificios, todos todo lo que lleva o que los componentes que tiene un cableado estructurado. Tenemos cableado horizontal, cableado vertical o backbone, también conocido como backbone. Tenemos la cometida, los cuartos de equipo, telecomunicaciones, áreas de trabajo, etcétera. Aquí está más o menos el diagrama. Cuando vemos esto, pues estamos viendo que estamos hablando de cableado estructurado. Me voy a regresar un poquito. Vamos a regresarnos aquí al cableado para explicarles un poquito más. Aunque todos estos conceptos ya los habíamos visto en el curso anterior, pero para los que no nos han visto y para también dar una refrescada de los conceptos, en el cableado horizontal es el que estamos hablando que corre a lo largo, digamos, del piso, ¿no? De donde tienes tu site principal o tu MDF hacia las áreas de trabajo. Digamos que no estás pasando por alguna, no te estás yendo hacia otro IDF, no estás pasando entre pisos, todo eso, ¿no? Ese es el cableado horizontal, hasta llegar a tu área de trabajo. El área de trabajo, como sabemos, pues es donde ya tenemos las computadoras o los teléfonos. En este caso ya el estándar ya contempla cámaras, access point, todo lo que termine en plug, que se le llama MPTL, también está considerado como dentro del cableado estructurado, dentro del estándar. La vertical o backbone, pues es el cableado que une, digamos, del MDF al IDF. Lo hemos escuchado muchas veces. A ver, necesitamos ver la vertical, que es justamente el espacio que va entre pisos o entre edificios. Es diferente a tu cableado horizontal, que es el que llega después de tu vertical, llega hacia tus áreas de trabajo. La cometida es el cableado, digamos, que entra de donde viene tu carrier hacia tus instalaciones no sé, de la empresa o del edificio o de la oficina, ¿no? Donde te vienen y te dejan la fibra o todo eso, cualquier carrier, ¿no? El cuarto de equipo, pues bueno, son los sites, los IDFs o el MDF o el site principal, el site secundario, como le quieran llamar.
Continuando, el cableado. Tenemos diferentes tipos de cable en el cableado, ¿no? El comúnmente que ocupamos en cableado estructurado es el UTP, es el cable de par trenzado no apantallado. Tenemos el cable de par trenzado blindado y el cable de par trenzado laminado, ¿no? Que es el UTP, el STP y el FTP. ¿Para qué tenemos tantos tipos de cable? Pues bueno, va a depender mucho para lo que lo necesitemos, ¿no? Generalmente en interiores no vamos a ocupar algo más allá del UTP. Ojo, es importante siempre en cableado estructurado para una certificación, el cable debe ser 100% cobre. Las aleaciones con aluminio no están permitidas dentro de una certificación como tal. En algunas instalaciones, por ejemplo, para CCTV en análogo, pudiera hacerse, puede permitirse en cierta manera, pero no para una certificación. Para una certificación tiene que ser 100% cobre. Porque recuerden que la certificación es para garantizar la vida útil del cable, para garantizar que la instalación que están haciendo, la inversión que se hizo, va a durar suficiente tiempo. ¿Cuánto es suficiente tiempo? Pues por lo general te pueden dar hasta 25 o 30 años de garantía sobre todo lo que es el cableado y sus conectores. Entonces, una aleación no te la va a dar. ¿Qué más? Como ven en la pantalla, pues el cableado en cableado estructurado pues debe de ser trenzado, ¿no? Son 8 hilos, 4 pares y por lo general los vemos, siempre están trenzados, eso es lo que les va a dar una garantía adicional. En el blindado pues, siempre van a traer como una pequeña especie de laminita que los cubre. Y en el otro, aparte de eso, trae una pantalla o bueno, como una malla, digamos, ahí en la imagen no se nota mucho, pero hay unos que todavía tienen una malla adicional. E incluso hay cables que cada par está protegido por un blindaje, además del blindaje completo y además de la malla, ¿no? Todos esos van a ser, obviamente va en una relación de precio, ¿no? El UTP es más económico, el STP ya es mucho más caro, el FTP que ya es el blindado normal, digamos que después del UTP sigue el FTP que es el blindado, está más caro obviamente que un UTP y el STP que trae como esa malla adicional y todavía está blindado cada parecito, todavía es mucho más. Vamos a depender del uso que le demos. Hay uso para interior, hay uso para exterior, hay unos que traen una capa de gel adicional, que son más gruesos. Obviamente el calibre del cable es mayor, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues bueno, eso significa que si ustedes utilizan un cableado FTP, por ejemplo, no va a ser lo mismo que si usan el UTP en la canalización. Si usan un categoría 5E contra un 6, contra un 6A, pues lo mismo, ¿no? Un 6A, el calibre es un calibre 23 por lo general, el UTP es calibre 24, puede ser 23, pero el FTP siempre va a ser un poco más grueso por la misma protección que trae, no se diga el STP, incluso es más rígido, ¿no? O sea, la curva va a ser mucho más amplia y no van a poder utilizar a lo mejor tantas curvas, ¿no? Obviamente menos las cajas, que luego les quieren, a veces en algunas instalaciones hacen poner las cajas, como les digo, a 90, pones tu tubo, pones tu caja y luego vuelves a salir, eso pues es una mala práctica en la parte de certificación. Yo no estoy hablando generalmente lo hacen, no pasa a lo mejor nada con 2, 3 cables, pero ya si estamos hablando de una certificación, pues ya nos tenemos que poner muy estrictos, ¿no? Lo mismo pasa con los conduits LB, no deberíamos de utilizarlos en una certificación. Por lo mismo, ¿no? Porque te obligan a que el cable quede demasiado recto y ya no tiene esa curvatura, ¿no? Natural que se necesita. ¿Qué más? Tenemos aparte del cable el de cobre, tenemos la fibra óptica, que ya la fibra óptica pues hay multimodo, hay monomodo. Las marcas pues son diversas, ¿no? Hay Belden, hay Panduit, hay Simon, Linked Pro, está Systimax,
están Intelinet, bueno, hay muchísimas, ¿no? Los colores también. Va a depender mucho del gusto del cliente. Hay gente que lo tiene, por ejemplo, su canalización es aparente y el cableado quiere que sea morado porque su logo es morado, ¿no? O verde o amarillo. O a veces el más común es el gris y el azul, ¿no? Pero digamos que hay de otros colores. Si ustedes los quieren conseguir, se puede. Muchas veces es sobrepedido y algunas otras veces pues podrán encontrar colores raros, ¿no? Yo los más raros que he visto es el naranja, es el rojo, algunas veces hemos instalado en color lila, en morado, por ahí hay una marca que tiene bastante color lila, se ve muy bonito, hay amarillo, verde, pero por lo general el azul y el gris, ¿no? Y de repente el blanco o un gris muy clarito también pudiera hacer que lo encuentre. Otra cosa, la chaqueta del UTP pues es bastante sencilla, contra una que tiene un gel, sí es más gruesa la que tiene gel y esa por lo general es para el exterior, para que te dure un poco más contra el sol. Sinceramente digo, no significa que no se vaya a deteriorar, ¿no? Va a durar más simplemente. Aquí está la composición del par trenzado blindado, que era lo que le decía. Están los hilos, está un blindaje por par, un blindaje completo, un blindaje total, y después viene el revestimiento exterior. Ese revestimiento puede ser normal o puede ser lo que les digo, puede ser todavía con una cubierta de gel adicional. Las categorías, desde las 5, 5E, 6, 6A, 7, ya generalmente van a batallar mucho para encontrar una categoría 5. Pudiera ser que encuentren todavía categoría 5E. Ya la verdad la norma los está prácticamente sacando, está empezando a dejar a partir del 6, 6A y 7. Entonces sí les recomiendo con sus instalaciones ya no pongan 5E, a menos que ya el cliente tenga 5E y pues bueno, a lo mejor se hace el esfuerzo. Actualmente, incluso si lo revisan, los costos de categoría 5E están muy similares a categoría 6 porque ya no hay suficiente volumen en existencia. Aquí tenemos ejemplos de equipamiento, es parte de lo que revisamos en los levantamientos y en lo que tenemos que contemplar para nuestros diseños, que es todo lo que hay en el rack, lo activo, los switches, los routers, conmutadores, grabadores de video, firewalls, modems, y en lo pasivo, pues bueno, paneles de parcheo. Para nosotros es muy importante, para todo aquel técnico de cableado estructurado, si es que está haciendo un cableado estructurado, pues entonces estamos hablando que tiene que haber paneles de parcheo. La norma o el estándar sí te deja que lo hagas directo a plug, pero solamente cámaras de videovigilancia, controles de acceso, access point, y creo que nada más, si no me equivoco, ¿no? De todo lo que es voz y datos tiene que ir a un panel, ¿no? Pudiera ser que lo demás lo puedas dejar así, pero yo te recomiendo que sigas utilizando tus paneles de parcheo para que puedas hacer una mejor administración del cableado. Hay que revisar siempre que existan paneles. Si estás cambiando de categoría, ya no te va a servir que si existan o no paneles. Ponles nuevos definitivamente para que estés poniendo todo en una misma categoría. Si vas a poner categoría 6 o 6A y antes tenían 5E, pues mejor que tengan todo en la nueva categoría. También es importante que se revise los patch cords que tengan ahí en sus racks. Si generalmente hay clientes que lo tienen por colores, por un código de color ahí interno, a lo mejor todo lo de que no es voz datos lo tienen a lo mejor en un color diferente al que sí tienen de voz datos, ¿no? Todavía hay muchas empresas que tienen análogo, o sea, telefonía análoga y a veces tienen de otro color. Entonces hay que preguntar siempre al cliente qué es lo que tiene, cómo lo quiere, siempre tomar en cuenta su opinión, de una vez revisar si hay organizadores o no hay organizadores,
si podemos hacer un peinado, todo lo que veamos que se requiere del lado del site. Obviamente hay que ver si tiene switch, si tiene espacios en los switch, o si van a poner cámaras, pues bueno, todavía hay espacio, todavía tenemos canales, no tenemos canales, todo lo que sea necesario contemplar es importante que lo registren, ¿no? Para la certificación, lo que les van a pedir es que haya paneles de parcheo y que todo esté en la misma categoría. Es decir, ustedes van a tener que poner el cableado, digamos, categoría 6, con jacks categoría 6, con faceplate categoría 6, patch cores categoría 6, paneles de parcheo misma categoría. Y los patch cores de usuario, los line cores, también se los van a pedir la misma categoría. Otra cosa, para la certificación, si la certificación la van a hacer, ejemplo, en Belden, todo debe de ir en Belden, absolutamente todo. Desde el panel hasta la placa, el jack y el patch core del usuario también. Tendría que ir en Belden si es que quieren hacerlo certificable. Vamos del lado del usuario. Bueno, del lado del usuario tenemos lo que es nuestra área de trabajo, pues tenemos teléfonos, computadoras, impresoras, controles de acceso, access point y los conectores que van hacia estos equipos que son el faceplate, los jacks o los plugs, como les mencionaba. Ya te permite la certificación que dejes un access point o un control de acceso o una cámara directamente conectada al equipo con plug. A eso se le llama MPTL y es importante que lo sepan porque incluso el estándar ya te recomienda que mejor lo dejes directo. Ya no es necesario que pongas una placa con su jack y luego un patch corcito, ya no. Y bueno, en la normatividad, como les decía, que han estado sufriendo varios cambios, las normas, los estándares. Es importante que lo tomemos en cuenta porque antes solamente la parte de voz, datos era lo que se certificaba. Ahorita ya no. Ahorita ya la seguridad en las instalaciones también. Toda la parte de audio, video, automatización del edificio, el entorno difícil, lo que es la parte industrial, que todos los que han estado haciendo instalaciones en residencial o en área o digamos en giros comerciales van a ver que es súper diferente hacerlo en una industria. Todo el Wi-Fi, todo eso ya está ahorita, lo contempla la norma, porque pues bueno, se va automatizando, ¿no? Todo va entrando a la red y pues por lo mismo hay que empezar a controlar y hay que empezar a ver que eso funcione. Ya prácticamente todo esto se cablea con los mismos cables que les mencioné, con UTPs, con FTP, con STP, ¿no? Y pues bueno, se revisa, la norma te dice que revises espacios, trayectorias, soportería. Eso es importante que lo anoten también. No recuerdo si en el curso pasado lo mencionamos, pero la soportería es muy importante. Hay distancias mínimas que tienes que poner entre tu soportería. Lo mínimo va a ser 1.30. Lo ideal sería de 1.50 a 1.80. Más allá de eso, ya estás fuera de, ¿no? Lo que les comentaba, la parte de cajas registro, los condulet LVs que no se pueden estar poniendo. Si vas a poner cajas registro, pues es porque vienes de la manera que te explicaba. Vienes con tu tubería, quieres hacer a lo mejor, quieres dar un giro, una vuelta, pues lo que vas a hacer es poner tu curva y después poner tu caja. O al revés, ¿verdad? Puedes poner tu tubo, tu caja, tu curva y le sigues, ¿no? O tubo, curva, caja y le sigues. O sea, generalmente siempre tiene que haber una caja registro antes de una curva. O máximo pueden ser 2 curvas y después forzosamente tiene que haber una caja registro. ¿Qué más? Se revisa que haya racks, que haya gabinetes, que haya una conexión a tierra, que los cables y los conectores sean de la misma marca, de la misma categoría y lo que les mencionaba, el cable tiene que ser 100% cobre. El etiquetado y la administración del cableado también es una parte importante y es algo que se revisa. Aquí en la imagen, si ustedes se dan cuenta, pues tenemos todo lo que actualmente ya se está revisando y contemplan la norma.
ya no nada más son computadoras y y teléfonos, ya no nada más es eso, ya están revisando muchísimas cosas, toda la parte de videovigilancia, todos los controles de acceso, pronto domótica ya se va a estar integrando también. Entonces, en los diferentes giros se revisa lo mismo con ciertas variantes, ¿no? Por lo general, el residencial se pone mucha canaleta y también, o sea, para que sea certificable, pues tiene que traer sus accesorios, tiene que ser de una medida pues, congruente con lo que dice la norma, que no puede pasar más de ya del 60%, muchos dicen que del 40% preferentemente, porque se hacen muchos quiebres en canaletas, ¿no? Entonces, siempre se va a recomendar mejor el tubo, pero cuando no es posible, bueno, pues hay que poner canaletas tratando de respetar. Si es que lo que nos están pidiendo es que sea certificable. Quiero recalcar esto otra vez porque en la práctica sabemos que pues no seguimos las normas y los estándares porque elevan los costos, los tiempos se nos incrementan también y muchas veces la misma infraestructura no nos ayuda lo suficiente como para que podamos hacer las cosas apegados a la normatividad o al estándar, ¿no? Muchas veces cuando queremos justamente hacer una curva, pues la misma curva, ¿no? Nos va a aventar, digamos, ¿no? A aventar la tubería y ya no se ve estético, ¿no? O ya no se puede por el espacio, ¿no? Y es cuando acudimos a los cóndules LV. ¿Qué vamos a hacer cuando nos suceda, cuando nos esté pasando esta situación, cuando veamos que no es posible seguir las normas o los estándares? Lo ideal es buscar otras trayectorias, ¿no? Que sí cumplan. Si lo que el cliente quiere es su certificado, pues entonces tenemos que sugerirles nosotros como especialistas que vayamos por otra trayectoria. Hay que empezar a revisar todos los registros, trayectorias aéreas, trayectorias subterráneas, de todo tipo, ¿no? Para lograr esa certificación. Porque en la certificación es posible que por 10, 15 nodos, 20 nodos, 50 nodos posiblemente, no, a lo mejor no les hacen una revisión tan exhaustiva, pero cuando ya estamos hablando de 100, 200, 300, 500 nodos, es muy seguro que incluso el fabricante envíe a uno de sus ingenieros a revisar las canalizaciones. Y con esa revisión, pues podríamos quedar fuera, ¿no? Si es que están buscando esa certificación. Entonces es importante cuidar las canalizaciones. Y aun cuando no envíen al ingeniero a sitio, es importante también que sepan que se tiene que hacer una documentación bastante detallada de la canalización, del cableado, del ponchado, de todo lo que se hace para que lo revise el fabricante y ellos determinen si sí está apto para extenderle su certificado o no. Pero bueno, ya hemos estado hablando que del norma, la estándar, bueno, ¿qué es, no? La norma o código es obligatorio, es todo lo que se refiere a la cuestión de seguridad personal o a los códigos de construcción. El estándar es opcional, lo puede seguir, no lo puede seguir. Generalmente son reglas que ya se pusieron de acuerdo muchos fabricantes en el mundo, en donde estuvieron viendo que las mejores maneras o las mejores técnicas en campo son estas o aquellas, ¿no? Y generalmente ahí es donde se determina, todos comparten sus experiencias y se hace tal cual, ¿no? Un estándar. Cuando usted van a hacer una certificación, por lo general el fabricante te pide que sigas el estándar vigente y las normas, por supuesto, ¿verdad? Garantizando un mínimo rendimiento óptimo, ¿no? Y ellos también pueden decir, sí, toda la canalización y el cableado que hiciste con mi marca está bien y yo puedo garantizar que no va a tener fallos durante 25 años, ¿no? Obviamente, mientras el cliente no cambie la instalación original, no tendría por qué haber un problema. Sabemos en la práctica
que hay muchos temas que jalan el jack, el patchcord, lo jalaron y pues entonces se zafó y que el plug y todo eso, ¿no? Pues obviamente son cambios que va a tener o reparaciones que va a tener que hacer el cliente y que no tienen nada que ver con la garantía del fabricante. Estamos hablando que todo está bien, no se le ha metido mano y que de buenas a primeras está fallando algún equipo, ¿no? Y al revisarlo, pues se dan cuenta que el plug del patchcore se sulfató o no sé, alguna cosa que no sea ni ambiental ni que haya sido movido por algún otro técnico o alguna persona no capacitada, pues entonces el fabricante te puede reemplazar patchcores, te puede reemplazar jacks o faceplate, no tendría por qué pasarle nada si no se le ha hecho alguna modificación o alguna manipulación. Estos son parte de los estándares más conocidos. En la parte de infraestructura del edificio tenemos el estándar TIA EIA 569B, que ve espacios, trayectorias o canalizaciones. Los 568B, que ven la parte de cableado estructurado, viene genérico de cableado de telecomunicaciones para los clientes locales. Viene también el 568C1, que es para edificios comerciales de telecomunicaciones de cableado estándar. Vienen, y bueno, los que vemos en pantalla, ¿no? Cableado balanceado de par trenzado, sus componentes, los cableados de componentes de fibra óptica, etcétera. Y cada año se van haciendo revisiones y actualizaciones, ¿no? También tenemos estándares para tierras físicas, que es la 607A, que es para conectar los elementos de cableado a una barra de tierras físicas existentes. Ustedes como técnicos de cableado sabrán que siempre van a estar solicitando a algunos carriers, incluso para instalar sus equipos, van a pedir que estén con tierra física, ¿no? Y estamos hablando del sistema de tierra físicas completo, no simplemente la barrita en el site y conectado, ¿no? Muchas veces, a veces digo, para que es importante que ustedes siempre revisen que no porque vean la barra y vean el cable conectado al rack significa que realmente existe un sistema de tierras físicas. A veces es de chocolate, nada más está el cablecito ahí, la barra, pero no hay una tierra física como tal afuera con una varilla o con un reilete, no existe. Es importante que lo revisen siempre. Está también la 606A, que es donde nos habla de la identificación y la etiquetación. Está para Data Center, es la 942. Fibra óptica, la 598C. La planta externa, 758A. Cableado residencial, 570B. Ok, veamos otra característica de los cables. Bueno, una de las características es el ancho de banda, que es la capacidad que tiene un cable para poder transmitir. Y pues bueno, como una tubería de agua tal cual, ¿no? Entre más grande la tubería, es mayor su capacidad de transmitir un fluido, ¿no? Aquí tenemos algunos sinónimos que les coloqué: ancho de banda, frecuencia, megahertz. El ancho de banda se mide en hertz y la velocidad se mide en bits. A mayor velocidad, mayor necesidad de ancho de banda. Y bueno, esto está muy relacionado con las categorías de los cables, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, aquí ya está rayado categoría 4, ese ya ni siquiera lo van a encontrar en ningún lado. En algunas instalaciones que tienen telefonía análoga todavía van a ver categoría 3 y categoría 5 o 5E, que está a 100 MHz. En la categoría 6 está ya en 200 MHz, ya hay una gran diferencia, y categoría 6A 500 MHz. Cabe mencionar que la categoría 6 no es todavía algo tan común que encontremos aquí en México, pero en otros países pues es como el estándar, ¿no? Para ellos 6A es lo mínimo que van a tener
en todo su cableado, ¿no? Yo creo que mucho de lo que los clientes no se van por 6A es porque la canalización realmente sí se sube mucho en precio. Es un calibre 23, yo diría que casi que, sí, yo creo que casi 22, está muy grueso y entonces ya no va a ser lo mismo, ¿no? A lo mejor en una tubería 3/4 puedes meter de 2 a 3 cables todavía dentro del estándar para categoría 6, pero ya en 6A no, a lo mucho vas a meter un cable, ¿no? Tal vez dos, ¿no? Pero ya no puedes meter más, ¿no? Entonces se va haciendo obviamente más costosa la canalización. Los requerimientos mínimos del cableado estructurado. Depende del tipo, digamos, que si es para un edificio, para si es un campus, que un campus tiene varios edificios, si es de 2 conectores, de 3 conectores, de 4 conectores, si son centros de datos, las distancias máximas del cable, el rendimiento de los componentes, tomas y conectores de telecomunicaciones. Ojo, no se permiten empalmes, el enrutamiento adecuado, o sea, las canalizaciones, las consideraciones para los espacios de telecomunicaciones, es decir, los tamaños del site. Importantísimo que siempre nosotros estemos como especialistas recomendando a nuestros clientes que no les dejen un closet para sus cosas, ¿no? Para todo su equipo, ¿no? Tienen que dejarles un espacio adecuado para su site o un gabinete o un rack abierto o lo más mínimo indispensable, ¿no? Vamos a ver ahorita cada punto. En topología tenemos los que están mostrados ahorita en pantalla, que son los genéricos o de estrella, que es el que generalmente ocupamos. Aquí digo, no se estresen, o sea, no estamos hablando en chino ni nada, simplemente estamos hablando de los subsistemas que tiene cada uno, ¿no? En donde dice subsistema de cableado 1, ya estamos llegando a la toma, digamos, ¿no? A lo que es las áreas de trabajo, ¿no? Estos cuadritos que se ven ahí básicamente son las tomas de equipo, o sea, tu faceplate y tus jacks, ¿no? Llegan a uno que dice CP, que son puntos de consolidación en algunos casos. ¿Cuándo vamos a meter un punto de consolidación? Pues cuando tengamos a lo mejor un cableado o una reubicación que nos hace falta unos pocos metros para que llegue y si lo permite y si las distancias nos dan, es decir, no nos pasamos más allá de los 100 metros o de los 90 metros, pues entonces pudiéramos poner un punto de consolidación, ¿no? En donde dice DA, DB y DC son los distribuidores, es decir, tus gabinetes, ¿no? O el site principal, ¿no? Aquí, como podemos ver, está pues un site principal. Ese site principal se va hacia tres, digamos, IDFs, el DB, el DB y el DA, ¿no? Y de esos gabinetes, por ejemplo, del que tenemos en medio, tenemos el site principal, se enlaza hacia un IDF. Ese a su vez en algunos puntos, en algunas áreas de trabajo, en algunos nodos, llega directamente hasta un jack. Pero en algunos otros, a lo mejor pueden ser mamparas, a lo mejor puede ser una oficina, no sé, algún área de trabajo que veamos que se pudo poner un punto de consolidación, que nos faltaron unos 2, 3 metros de cable, 4 metros, 5 metros, pues a lo mejor ponemos un punto de consolidación con algún panel de parcheo y a lo mejor hacemos llegar todo ahí ya con cableados más chiquitos, ¿no? Por ejemplo, en el que está hacia su derecha, ahí vemos que llega igual del site principal, se enlaza hacia el site secundario y de ahí igual, en algunos viene con puntos de consolidación y otros viene directamente a la placa, ¿no? Y lo mismo pasa con el que está a su izquierda. Cableado horizontal, que era lo que mencionamos. Aquí estamos hablando del que sale, digamos, del site hacia su área de trabajo sin pasar por otro IDF secundario. Aquí
se los traté de poner lo más gráfico posible para que todos lo entendiéramos y estuviéramos hablando de lo mismo. Tenemos el canal, que sería 100 metros máximo. Nosotros en la práctica, o bueno, ustedes también como técnicos, eviten dejarlo más allá de los 90 justamente para tener este espacio, ¿no? Estos 100 metros o estos 90 metros incluyen desde, digamos, computadora, teléfono, AP, cámara, control de acceso, desde ahí hasta el puerto del switch. ¿Por qué estoy hablando hasta el puerto del switch? Porque de panel a switch hay un cable de parcheo. También debe estar incluido dentro de esos 100 metros. Lo mismo del lado del usuario, ¿no? En el faceplate, ahí en el número 1, tenemos un faceplate con un patch cord. Este patch cord es el line cord que va hacia el usuario, o sea, hacia computadora o lo que sea. Eso también debe de estar incluido dentro de los 100 metros. Ahora ya vemos, está un cable de parcheo, tenemos, bueno, ahí yo les puse es un switch el número 4, el otro es el 3 es un panel de parcheo y el número 2 es lo que vemos como un punto de consolidación. El punto de consolidación debe de estar por lo menos 15 metros del site, es decir, si ustedes tienen su site y de ahí quieren hacer tiradas de 5 o de 10 metros y poner un punto de consolidación, no sería como una buena práctica. Lo ideal es que está alejado y lo más cerca del área de trabajo, pero que a lo mejor de ahí ustedes ya tienen que hacer movimientos, que van a hacer mamparas, que van a hacer, no sé, a lo mejor están haciendo una instalación en un lugar que no han llegado los muebles, por ejemplo, ¿no? Que es algo de lo que creo que todos los que nos dedicamos a esto hemos sufrido, que quieren que les pongamos sus nodos y que todos estén perfectos en su posición, pero sin muebles, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado. Entonces, no tenemos sembrado de muebles o tenemos un más menos, no sabemos qué tipo de mueble es el que van a dejar, escritorio, mampara, si trae canaleta interna, si no la trae, en fin, ¿no? Estamos a ciegas, ¿no? Generalmente dejamos una coca, ¿no? Un excedente de cable en la punta porque no sabemos cómo vamos a rematar el nodo. Sin embargo, supongamos que nos fallaron las cuentas y dijeron, ¿sabes qué? No, esto ya va a ser una sala de juntas y entonces la oficina o la mampara ya va a quedar 20 metros para allá o 5 metros, entonces el cable no te va a dar, ¿no? Ni lo que dejaste del lado del site, o supongamos que ya supongamos que tienes una coca, aunque sea pequeña, del lado del site, pero pusiste charola y ustedes se imaginan lo que es jalar el cable de allá. Bueno, los que lo han hecho saben a qué me refiero, ¿no? Hay que volver a quitar todo el velcro o cinchos, lo que le hayan puesto, del peinado y entonces deshacer todo ese peinado y empezar a jalar, ¿no? Es un retrabajo completo. Entonces, lo que ahí es donde se sugiere, bueno, pues entonces vamos a poner un punto de consolidación donde me llega el cable arriba. Ese por lo general va arriba, no va a la vista, es cuando hay plafón. Lo pones arriba, lo ocultas y ahí vuelves a rematar ahora sí a las áreas de trabajo. Aquí donde estoy poniendo el 1, 2, 3, 4, que es el 4 conexiones máxima, que es importante que lo chequen en cableo estructurado. Yo sé que lo van a encontrar con mucho más. Hay clientes que lo dejan con 5 o 6, pero no es certificable. Lo ideal es que hagas los menos cortes posibles y a eso se refiere aquí, que tú vas a salir de tu panel hacia un switch, máximo puedes meterle si acaso un punto de consolidación y entonces ya llegas a tu placa. Ahí van como quien dice 4 cortes, ¿no? De una tirada completa se está dividiendo en un panel de parcheo, para un cable de parcheo en el panel y otro cablecito que llega del punto de consolidación hacia tu jack y de tu jack todavía hay otro patch cord hacia tu área de trabajo, hacia tu equipo, hacia tu teléfono, hacia tu access point, bueno, si es que no lo pusiste con plug, hacia tu cámara, hacia tu impresora. Más allá de eso ya no se certifica. Y ojo, todo esto tiene que estar dentro
de lo que es el canal que se le llama, ¿no? El enlace de canal o el enlace permanente. El enlace permanente es el que no se mueve, que es el del panel hacia el punto de consolidación, en dado caso que haya punto de consolidación, y si no, es hasta el jack del faceplate, ¿no? Todo el canal significa de punta a punta, desde la impresora, del patch cord de la impresora, hasta el patch cord del panel que va hacia el switch. Bueno, todo esto ya lo habíamos visto en el diagrama del principio, que es esto mismo. Esto que está aquí, para que lo revisen, es Entrance Facility, Equipment Room, Telecommunication Room, Telecommunication Enclosure, Consolidation Point y Work Area Container. Todo esto es lo mismo. Voy a regresar para que lo vean. Es lo mismo que esto. Es exactamente lo mismo, nada más que acá ya lo estamos desglosando. ¿Ok? Vamos a regresar. Aquí está. El primer punto, que aquí lo tienen del lado, en la parte de abajo, en la parte inferior, dice EF. Ahí es las instalaciones de acceso, o sea, es la cometida tal cual. El ER, que sería el cuarto de equipo, o sea, es tu site principal. El EF sería, digamos, la cometida, lo que te deja tu carrier y va a entrar hacia tu site principal para dejarte la fibra o lo que te vaya a dejar. Y después de eso, de tu cuarto de equipo, que es tu site principal o tu MDF, nos vamos a ir a IDF secundarios o tus cuartos de telecomunicaciones, ¿no? Sites secundarios o IDFs, como le quieran llamar, gabinetes, sites intermedios. Fíjense que no está un cuarto de telecomunicaciones que se une a otro cuarto de telecomunicaciones y entonces ese ya se une ahora sí a un cuarto de equipo. No. El cuarto de equipo o el site principal o tu MDF, de ahí debes de enlazar tantos IDFs tengas. Eso sería lo correcto de acuerdo a la norma. Nosotros sabemos que nada más el simple hecho de poner un switch intermedio en un área y que ese switch vaya hacia un IDF y que de ese IDF vaya hacia a un site principal o a un MDF, ahí ya es una mala práctica. ¿Que lo hacen nuestros clientes? Por supuesto. Por supuesto, siempre nos lo vamos a encontrar. Nuestra recomendación siempre va a ser, ¿por qué no haces un gabinete y mejor lo enlaces hasta tu MDF? Esas serían nuestras recomendaciones siempre. Pero bueno, ¿qué más? Tenemos uno ahí que dice TE, que pudiera ser, y nosotros lo estamos entendiendo, que es como un gabinete y que el TR, cuarto de telecomunicaciones, es un site tal cual, con un rack grande de 45, de 24, un cuarto tal cual, cerrado con puerta, digamos, y que el TE es un gabinete que son pocos servicios, no necesitas un rack tal cual, tampoco tienes un espacio realmente, y pusiste entonces un gabinete de diferentes unidades de rack, ¿no? Hay de 4, de 6, de 9, de 12, de 16, de 24, y de ahí, pues ya, sí hay gabinetes de piso, pero pues digo, no tendría mucho caso, ¿no? Si estás, a menos de que definitivamente no haya manera de ponerle puerta, pues entonces es cuando un cliente te va a pedir un gabinete tan grande, ¿no? La recomendación, o al menos lo que en lo personal yo recomiendo, es que no pongamos menos de 12 unidades de rack. A veces te piden cosas muy pequeñitas, un gabinete muy chiquitito, pues 9, ¿no? Ya 6, 4, híjole, pues sí existen, por supuesto, pero si haces cuentas, pues no puedes meter un UPS, más tu organizador, más tu panel, si quieres hacer un cableado estructurado. Recordemos que estamos hablando de cableado estructurado para una certificación. Y bueno, el CP, el que está ahí un cuadrito chiquito después del primer TR, es un punto de consolidación. Seguimos sin pasarnos de los cuatro puntos de conexiones. Y el WA pues sería
pues de plano, ¿no? Tu placa, tu conector de telecomunicaciones o tu jack, ¿no? Tu faceplate. Aquí ya estamos detallando un poquito más lo que son las instalaciones de acceso, la acometida o la entrance facility, que lo van a ver así en el estándar. Este puede ser un cuarto cerrado, un espacio abierto, puede formar parte del cuarto de equipo o no. Y lo ideal es que esté lo más cerca posible de la entrada del edificio, porque pues tiene que ser lo más corto posible hacia tu MDF, ¿no? Tu cuarto de equipo. ¿Por qué? Muchos carriers, ustedes saben que les van a pedir que tengan ciertas medidas en su tubería. Entonces, supongamos que estás en un edificio y te lo dejaron a 500 metros. Estamos hablando que, por supuesto, le tienes que hacer dentro del diseño esa acometida. Muchas veces, es más, la mayoría de las veces, no lo va a colocar el carrier, o sí lo coloca, pero a veces lo cobra muy caro y es posible que te lo pidan. Entonces, si lo puedes diseñar, tendría que ser lo más cerca posible para que sean los menos metros. Sí se puede hacer, por supuesto, hay que seguir igual las recomendaciones. Dependiendo del carrier, pues va a ser la dificultad con la que te vas a encontrar en el diseño de la acometida. Ejemplo, el más común, Telmex, pues ellos te van a pedir un diámetro de 2 pulgadas, que tengas tantas cajas de equipo, cajas registro, tienen que ser de ciertas medidas, no pueden ser menos de 30 metros sin dejar una caja registro, y todo esto se va a ir elevando, ¿no? Se va a ir elevando muchísimo el precio para nuestro cliente. Entonces, dentro del diseño habría que contemplarlo, ¿no? Ahí tiene que tener una protección eléctrica, por supuesto. Aún cuando metan fibra, pues ellos siempre lo piden, que haya una protección eléctrica, que esté aterrizado, y pues es parte de lo que vas a incluir en el diseño. El cuarto de equipo, o site, o MDF, como le querramos llamar, el Equipment Room, pues bueno, los tamaños mínimos van a variar según el tipo de distribuidor. Es decir, depende el tamaño que tengas, ¿no? en tus áreas de trabajo. Generalmente lo toman así. Siempre hay que contemplar el tamaño que tiene un rack o dos racks, ¿no? Si vas a poner un rack activo, un rack pasivo, tienes que contemplar los organizadores verticales que están a los lados, contemplar que, generalmente los usuarios o tus clientes te van a pedir a lo mejor un cuadrarack o un gabinete especial para servidores, pero hay muchos que no lo hacen. Entonces, lo quieren poner en el mismo rack de 2 postes. Entonces, tienes que contemplar todo lo que te va a abarcar ese equipo, ya sea en la parte de abajo, los switches, lo que miden, el UPS, todos los equipos que vayas a poner, toda la dimensión que tiene el equipo. Generalmente, yo lo que he revisado es que más o menos son 65 centímetros, más o menos, lo que necesitas por cada rack, más otro tanto, la parte de atrás, unos 80 centímetros, más el espacio que ocupa una persona que es el técnico que va a ir a dar el mantenimiento en la parte de atrás, en la parte del lado, en la parte de enfrente. Lo ideal sería que estuviera completamente, estuvieras todos los espacios posibles por atrás, por adelante y por cada lado, ¿no? Pero si no, por lo menos atrás, adelante y de un lado, para que puedas poner tu rack, digamos, pegado a lo mejor al muro de manera horizontal, digamos. Sí, para que no tengas problemas para dar el mantenimiento, ¿no? Hacer tu cableado y todo lo demás. Es importante que se mencione siempre esto al cliente para que no tenga problemas, ¿no? Por lo general, luego no les dejan espacio. Las puertas de un cuarto de equipo deben de abrir hacia afuera de preferencia, justamente para que no se estorbe con los equipos que hay dentro, ¿no?
Si hay un suficiente espacio, pues qué bueno, pero si no, sobre todo tendríamos que cuidar muy bien esta parte para que no quede reducido, ¿no? Tiene que tener un aire acondicionado y siempre tiene que haber un flujo continuo digamos, del aire acondicionado y tiene que tener una fuente de energía auxiliar. También es importante que este cuarto de equipo tenga independiente su tablero eléctrico, ¿no? Que sea solo para los equipos, para que no esté junto con todo lo demás, apagadores, contactos y todo lo que haya en la infraestructura, sea muy independiente de lo que hay acá, de lo que hay solamente en el site. Ahora aquí tenemos el cuarto de telecomunicaciones, que está marcado aquí como TR. Aquí también va a estar, está regulado el tamaño, digamos, de acuerdo a las tomas de equipo. O sea, cuántos nodos tienes, ¿no? Hasta 200 nodos se sugiere que sea de 15 metros cuadrados y así sucesivamente va subiendo, ¿no? De 201 a 800, pues 36 metros cuadrados. Sabemos que en la práctica es muy complicado y muy apenas si dejan un espacio para el site, ¿no? Pero bueno, siempre procuremos buscar y sugerir que el tamaño sea el más adecuado posible, ¿no? Hay instalaciones más grandes en toda esta parte en lo industrial, porque a veces le agregan los cuartos de control. Puede ser que le agreguen un cuarto de monitoreo, puede ser que le agreguen todos los paneles de los controles de acceso o las fuentes, varias cosas que se pueden adicionar a un cuarto de telecomunicaciones o a un site secundario, un IDF. Por lo general no debe de haber techo suspendido, o sea, plafón debería estar tal cual todo libre para darle el mantenimiento justamente. Debe de haber por lo menos 2 tomas eléctricas y así. Ok, ahora está el Telecommunication Enclosure, que es lo que comentábamos, son gabinetes tipo IDFs. No reemplazan tal cual a un cuarto de telecomunicaciones, pero también se ponen cuando la distancia a lo mejor ya fue muy larga, ya ni siquiera llegando por el IDF secundario se logra antes de los 100 metros, entonces lo que hacemos es poner un gabinete, porque a lo mejor nada más son poquitos servicios y de todos modos tenemos que hacerlos llegar. Y recordemos que lo ideal es llegar directamente al site principal. Tenemos que ponerlo, cuando tengamos que poner más bien un gabinete, lo tenemos que poner lo más cerca del área en donde se van a colocar esos nodos. No nos sirve de nada de dejarlos de todos modos a 80 metros del área. Tendríamos que ponerla lo más cerca posible para que sean nodos cortos y que nada más sea para esos poquitos servicios, ¿no? Debe de estar montado y asegurado en un área accesible. Sí es posible que se los pidan, pero lo ideal sería que no pasara más allá de 3 metros. Generalmente, por ejemplo, en áreas, en el giro industrial, sí llegan a pedir que lo subas a 5 metros, pero hay que hacerles saber que entre más inaccesible sea, va a ser más difícil darle mantenimiento. Es decir, está fallando un nodo y ustedes quieren revisar qué está pasando con a lo mejor nada más hay que darle un clic ahí al patch cord en el panel o en el switch y pues hay que buscar una escalera o dependiendo del área de seguridad, pues a lo mejor te dicen no, tienes que traer forzosamente una grúa. Entonces todo eso pues obviamente se va a hacer muy larga la espera para que el usuario pueda volver a tener su servicio completo. Debe de tener al menos un contacto eléctrico y debe de haber tomas de corriente siempre adicionales. El punto de consolidación, ese pues evita reinstalar todo el tendido del cableado horizontal cuando las tomas del área necesitan ser reubicadas. Es decir, cuando va a haber renovaciones, cuando reacomodan los cubículos, las mesas de trabajo, los escritorios, se ponen estas, ¿no? Para evitar hacer todo un recableado completo. No es lo mismo un cableado de 15, 20 metros que un cableado de 80 metros, ¿no? Debe de estar colocado en lugares accesibles y permanentes, preferentemente ocultos, si es que tenemos plafón, o en alguna pared o alguna columna,
accesible y permanente, o sea, sí tiene que estar bien fijado y accesible, pero accesible, pues, digamos, para el personal adecuado, ¿no? Para la gente de telecomunicaciones o en este caso, pues para el personal técnico, ¿no? No para los usuarios, por supuesto, ¿verdad? Puede requerir clasificación plenum, es una clasificación especial, pues cuando son plafones cerrados o plafones reticulados, ¿no? Hay cajitas especiales como unos pequeños gabinetitos, digamos, tienen hasta llavecita, eso sería lo ideal colocarlo, pues para que no esté, digamos, a la mano de cualquier usuario. El área de trabajo, pues bueno, es básicamente donde tenemos nuestro jack, nuestro faceplate, o donde llega directamente nuestro equipo con un plug, ¿no? Debe de haber por lo menos una ubicación para la toma del equipo y 2 ubicaciones para mayor flexibilidad, paredes opuestas de una oficina. Es decir, si ustedes tienen que hacer el diseño de cuántos nodos vas a dejar en una oficina, pues lo ideal es que sea al menos, pues obviamente 1, pero de preferencia 2. ¿Por qué? Pues por cualquier cosa, ¿no? Que aparte de la computadora tengas una impresora y tengas un teléfono. Pero si idealmente se puede hacer en paredes opuestas, mucho mejor. Es decir, como yo ahorita, que tengo a lo mejor, aquí puedo poner uno, pero lo ideal sería que el siguiente lo ponga en la pared de aquel lado, ¿no? Pues por si muevo este lugar para allá, ¿no? Como sea me alcanza. O a lo mejor lo pongo en la pared de allá, de enfrente, ¿no? Pero bueno, lo ideal sería que sean paredes opuestas o paredes así como continuas para que tengamos más flexibilidad. Y dice, la toma de corriente debe de estar ubicada dentro de 1 metro de distancia de la toma de equipo. Esto es para separar la parte eléctrica de la de voz datos. Ya hablaremos de eso más adelante. Ahora vamos a ver un poquito más sobre los espacios de telecomunicaciones, los cuartos de equipos. Cuartos de equipo, telecomunicaciones, debe de estar a cierta temperatura, de 18 a 27 grados, una humedad en un nivel máximo de 60%. Las cajas, cuartos de acceso, deben de estar de 5 grados a 35, un nivel máximo del 80. Es importante siempre evitar el sobrecalentamiento en los sites, ¿no? En cualquiera, en el principal o en los secundarios o en los gabinetes. Depende mucho del área donde la pongas, ¿no? Si de por sí a lo mejor es una empresa química, donde hay demasiado calor, pues bueno, con mucho más razón, ¿no? A lo mejor no convendría poner un gabinete y si lo pones tendrías que poner pues sus respectivos ventiladores. Si estamos hablando de un site, un cuarto de equipo o un cuarto de telecomunicaciones, pues hay que ponerle el aire acondicionado, ¿no? Es parte de digamos, de las reglas que tenemos que seguir, ¿no? Tiene que estar fresco. Aquí estábamos hablando hace un momento de la clasificación Plenum, que es el CMP, que es un cable catalogado con características adecuadas de resistencia al fuego y baja producción de humo, como la restricción de la propagación de la llama a 1.5 metros o menos y la limitación de la densidad óptica del humo producido durante un incendio. ¿Qué significa todo esto? Que se va a quemar más lentamente, ¿no? Básicamente, ¿no? Que vas a tener a lo mejor, esto es ya dentro de la norma del código, digamos, de seguridad. Cuando es plafón cerrado, lo que se recomienda es que tenga esa clasificación pleno porque está cerrado, ¿no? Este es un lugar cerrado donde se va a concentrar. Si hay un incendio, pues se va a concentrar todo ahí y se puede propagar muy rápido la flama en un cable UTP. Pero si traen esta clasificación, pues esa trae una resistencia mayor al fuego y hay otro tipo de clasificaciones, creo que aquí no la coloqué, pero incluso hay unas en donde el humo es menos tóxico que el que normalmente tienen los cables, ¿no? Se llama cero halógenos y ese también sería importante que lo conozcan para cuando vean que es una empresa donde hay demasiado calor, demasiada chispa, que hay una gran o alta probabilidad de que pueda ocurrir un incendio. Bueno, este sería el cable adecuado que le tendrían que poner, en clasificación plenum, cero halógenos.
para que evitemos una desgracia, ¿no? Ahora, los cables de electricidad contra los cables de telecomunicaciones. Todos los que estamos en este giro sabemos que deben de estar separados lo más posible. No es una buena práctica, no es lo correcto y está de fuera completamente del estándar que vayan juntos el cable de electricidad y los de telecomunicaciones. Incluso si ustedes revisan el estándar de eléctrico, hay un apartado exclusivo para cables de telecomunicaciones y nos habla de la separación que deben de tener. Aquí en la imagen les puse cableado UTP y el cableado eléctrico, ¿no? Ahí dices, bueno, pues no van juntos. No, sí van juntos. O sea, la separación que tienen es muy mínima en esa charola. Lo ideal es que vaya en charolas independientes o de preferencia que vayan en tubería. Eso sería lo correcto. Si van a estar los dos en charola, pues hay que poner una barrera física, ¿no? Debe de haber por lo menos 50 milímetros de separación entre los cables de electricidad y los de telecomunicaciones. De preferencia hay que apartar todo, ¿no? No es válido dentro de un diseño correcto que se ponga, que encuentres una caja de eléctrica y como te conviene, pues te metes y te atraviesas por ahí. Ya estás compartiendo, ¿no? la canalización. Eso ya no es separación. Hay que minimizar la posibilidad de errores en la señal debido al acoplamiento de ruido, que es lo que nos causa lo eléctrico. Es importantísimo porque lo vamos a ver mucho ya cuando llegamos al mueble, ¿no? Cuando llegamos al mueble, por lo general el mueble trae pues una canaleta ahí interna. Ahorita ya los muebles actuales ya traen dos, ¿no? Traen una abajo y una más arriba, ¿no? Y una abajo la ocupan la parte eléctrica y otra parte la ocupan la parte de datos. Pero supongamos que viene toda la canalización, viene muy bien separada, pero al momento de hacer tu rematado para llegar en tu área de trabajo al mueble, estás compartiendo con lo eléctrico, de todos modos tienes ruido, ¿no? Y el ruido, aquí les estoy poniendo un diagramita, el ruido se genera en esos como, dice, generador de transitorios eléctricos rápidos, ¿no? Es el ruido, ¿no? Vas a tener problemas, ¿no? Aquí estamos viendo, tenemos un dispositivo de envío, en este caso sería tu switch, por ejemplo, viene tu cable de comunicaciones, tu UTP, tu FTP, tu STP, digamos, ¿no? O tu UTP, que es el que más comúnmente usamos y que no trae ningún tipo de protección adicional. Y quieres llegar hacia tu dispositivo de recepción, o sea, hacia tu placa con tu jack para llegar a tu impresora, ¿no? O a tu computadora. La separación que debe de haber entre esas, pues sí debería de ser a unos 15 centímetros, es lo que yo les recomendaría, 15, 20 centímetros, lo más que se pueda, ¿no? Porque el cable eléctrico de su tablero hacia donde va a ir hacia tu contacto eléctrico, pues sí te va a generar ahí ese ruido, ¿no? Hay pulsos repetitivos de 500 V, digamos, que representan ese ruido. Tenemos otro punto aquí que no lo hemos visto en el otro curso, que es el Power over Ethernet o el PoE. Es algo que comúnmente vamos a escuchar en cableado estructurado, ya cuando le estamos apoyando al cliente en su diseño. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque los access point, por ejemplo, tus controles de acceso, tus cámaras, necesitan un pulso eléctrico, por lo general, ¿no? Bueno, la mayoría de los equipos, ¿no? Pero digamos que estos son los más susceptibles, ¿no? Si tú de todos modos dices, yo estoy respetando el estándar y yo estoy llegando a 100 metros, digamos que fueron así como extremos, ¿no? Y están a 100 metros, ¿no? Aunque en la parte de cableado estructurado, para dar un funcionamiento, no debes de pasar de 100 metros. En el PoE sí vas a tener problemas, eso sí. Si tú te vas más allá de los 80 metros, vas a tener una caída de tensión. Vamos a leer un poquito de lo que viene aquí. Dice, un cable de Ethernet envía impulsos eléctricos de 2.5 voltios por ser cobre de par trenzado. Los equipos que se interconectan en una red no usan normalmente ese voltaje para proveerse de energía, sino para leer esa energía
e interpretarla como información. Un contacto eléctrico convencional eléctrico tiene un potencial de 110 a 220 volts y su medio de transporte es a través de corriente que alterna entre flujos positivos y negativos. Todos los equipos de cómputo convierten con un transformador la corriente alterna a directa y comúnmente oscila entre los 5 volts a 48 volts según la aplicación y requerimientos del hardware. Generalmente nosotros hemos visto este tipo de eliminadores, digamos, que son los PoE, que nos ayudan a hacer a lo mejor estas conversiones, ¿no? Pero es importante lo que les mencionaba, o sea, un AP, un access point o una cámara, sí es posible que no le sea suficiente con solo respetar los 100 metros. En el caso de access point, por lo menos en la experiencia que hemos tenido acá, pues sí hemos visto que es un problema, ¿no? Si tenemos distancias de 100 metros o de 90 metros, tenemos caída de tensión y entonces nos está falla y falla esa antena. Cada rato se va, cada rato hay que ir hasta dándole un reseteo o cada rato hay que darle un reinicio, ¿no? Hay que estar revisando constantemente porque a veces sí le llega la señal, a veces no le llega la señal. ¿Por qué? Pues porque esa energía digamos, la absorben los demás equipos que sí están dentro de las distancias y a lo mejor queda al final, ¿no? Si hay oportunidad, pues se le manda un poco de energía, pero si no, no. Lo mismo va a ser con las cámaras, ¿no? Algunas cámaras te van a estar fallando, pues porque igual no les está llegando la energía suficiente porque te estás pasando de esos 80 metros. Cuando son cámaras, access points y todo ese tipo de equipo que ocupa el PoE, pues de preferencia no te pases esos 80 metros para que lo logres, ¿no? Ahora hay el PoE pasivo de 24 volts. Lo voy a leer aquí lo que dice, provee potencial eléctrico sobre los hilos Ethernet, pero no negocia la cantidad de potencial o los pares trenzados de donde lo suministrará. Este es el tipo de PoE que puede quemar tus equipos, ya que si el equipo que conectas no está preparado para usar PoE pasivo, se verá afectado por los pares donde recibirá el potencial por el constante suministro deseado o no deseado e incluso un cable UTP mal realizado con aleaciones podría generar calentamiento en la línea. Aquí está la importancia de no estar utilizando aleaciones, ¿no? Aleaciones de cobre y aluminio, no. Algunos productos que usan PoE pasivo, cámaras para videovigilancia, algunos puntos de acceso Wi-Fi de primeras generaciones y antenas punto a punto. Esto es importante que lo tomen en cuenta también para su diseño, para su cableado estructurado. No nada más, como ya se están metiendo tantos equipos ahora, ya no nada más es voz, datos, no es computadora, impresora, teléfono, ya tenemos access point, ya tenemos cámaras de vigilancia, todo lo que les decía, toda la parte de domótica ya se va a empezar a integrar poco a poco también en el estándar. Es importante que tomemos en cuenta estas pequeñas diferencias que van a haber con voz, datos, ¿no? De preferencia, en el cableado de cámaras de videovigilancia, en el cableado de las antenas access point, antenas punto a punto, pues preferentemente no se pasen de los 80 metros, no vayan a poner aleaciones. Se me olvidó comentarles hace rato que cuando no tenemos opciones y tenemos que pasar por cableados eléctricos porque la infraestructura no nos permite de otra manera, o puedes meter fibra, o definitivo, pues, por los costos, se pudiera meter también cableado blindado. Habría que justificarlo muy bien para que te lo acepte la marca en una certificación. Y bueno, volviendo a este tema, pues bueno, lo que aquí vimos, no todos los equipos están preparados, digamos, para esto, porque generalmente un pasivo 24V ya te está mandando más energía a lo mejor de la que necesita el equipo. Sí tendrías que revisar muy bien las características antes de continuar con algo más. Y bueno, aquí les puse un diagramita para que puedan revisar un poquito más las diferencias del Power over Ethernet o del PoE. Va a depender mucho del tipo. Si se dan cuenta, cada uno tiene una terminación diferente. Unos dicen AF, otros dicen AT y por ahí unos dicen BT. El que generalmente ocupamos, y lo van a encontrar cuando ustedes le volteen el eliminador, estaba viendo si por aquí tenía alguno, pero no. Pero bueno, cuando ustedes vean un eliminador PoE, ustedes lo pueden voltear, ver sus características y van a encontrar que dice AF, ¿no? O AT.
Ahí va a depender de los watts que le van a mandar. Está de 4 watts, de 7 watts, de 15.4 watts, que generalmente es como lo que usan los equipos, ¿no? Pero también hay de 30 watts o de 45 watts. Sobre todo las cámaras, por ejemplo, estas que se llaman PTZs, van a ocupar 40 watts, por ejemplo, 30 watts. Va a depender de las características del equipo. Por eso es importante que además de la parte de cableado, de la administración del cableado, sí revisen los equipos si ustedes quieren hacer un buen proyecto, ¿verdad? Un buen planteamiento para sus clientes y que puedan estar basados en el estándar. La certificación es un poquito más compleja porque hay que estar cumpliendo con varias cosas que a lo mejor en el día a día o en las instalaciones comúnmente no las usamos o las omitimos, ¿no? Las omitimos porque cuestan más trabajo, más tiempo, más esfuerzo y más dinero, ¿no? Entonces, por lo general las omitimos, ¿no? Pero en certificación sí va a ser más quisquilloso el fabricante porque está dando su palabra por escrito de que le vas a garantizar ese trabajo por 25 años, ¿no? O 30 años, ¿no? Hay un estudio bastante amplio sobre el Power over Ethernet. Aquí se los estoy dando de manera más light. No es mi especialidad tal cual, pero lo que quiero transmitirles es que si necesitan, van a colocar este tipo de equipos, que por lo general ya todo el tiempo colocamos, pues bueno, es importante revisar que si las distancias no necesariamente tenemos que cumplir los 95 o 100 metros, de preferencia menos de 80. Checar qué tipo de POE es, si es AF o es AT, para que podamos ver los watts. ¿Cómo lo vamos a ver? Revisando el equipo al que va a llegar, revisando la cámara o el access point o a lo que vaya a llegar. Ahí vienen sus características y por lo general vienen estas siglas al final, 802.3 AF o .AT. El efecto POE en la temperatura del cable puede reducir la longitud máxima permitida de un enlace de cableado horizontal a un mínimo de 75. Yo fui hasta incluso dije 80, 85. Generalmente sí lo aguanta, pero a lo mejor si quieren verse más mesurados, pues 75 metros para que no se metan en problemas y de ahí digan, no, de ahí yo no te garantizo que el cableado funcione, porque al final de cuentas quien se va está comprometiendo a que esa instalación esté quedando bien, pues son ustedes, ¿no? O sea, además de la certificación que va a validar el fabricante, por supuesto, ustedes se van a dar cuenta que va a ser muy difícil que un instalador independiente lo haga. Por lo general se hace a través de un integrador, de una empresa que se dedica a esto y que ya cumplió con todas sus certificaciones y tiene de respaldo todas esas certificaciones. No digo que no se pueda hacer, es más difícil nada más, ¿no? ¿De qué va a depender esta elevación de temperatura de la que hablábamos del POE? Del tamaño del mazo de los cables. Recuerden que en cableado estructurado, cuando acomodamos, no acomodamos como cable eléctrico, que el cable eléctrico viene así, o sea, toda la densidad del cable, ¿no? Aquí hacemos separaciones de mazos de 12, máximo 24. Yo le sugeriría que sea mejor de 12. La verdad es mucho más manejable el peinado, es más manejable la administración cuando llegas a tu rack y a tu panel, pues peinarlo un poco mejor. ¿Qué más? La corriente que corre a través de los pares de cables y el número de pares energizados, pues lo que decía, el tamaño del mazo va a depender muchísimo y el calibre de cables y su construcción. 100% cobre, siempre garantizado, mucho mejor. Mazos no más allá de 12, y va a depender mucho el calor, lo que hablábamos hace rato, ¿no? A cuántos megahertz corre cada uno, pues obviamente un calibre 6A posiblemente sea más caliente que el otro, una cubierta de blindajes adicionales, pues lo va a calentar todavía más todo el calor que pudiera haber en la parte del tubo o del ambiente, ¿no? Todo eso va a depender que esto se ponga más caliente y entonces mucho más va a afectar, ¿no? La longitud del cable va a afectar muchísimo
su rendimiento. Y bueno, el tema de la certificación de un cableado es muy, muy extenso, no vamos a poder verlo todo el día de hoy, pero lo que vimos son generalidades que pues podemos tomar en cuenta para hacer un buen proyecto de cableado, ¿no? Va a depender mucho de cómo nosotros lo hagamos para que podamos ayudarles a nuestros clientes a obtener este certificado. Todo esto se va a tener que hacer de manera muy, como les decía, muy meticulosa para que no nos lo nieguen, ¿no? Al final de cuentas, la última palabra la va a tener el fabricante, pero si ustedes hacen un buen diseño, pueden lograr que el cliente lo obtenga. Obviamente, también va a depender, aparte del diseño, de las prácticas que tengan en campo. Si ustedes van a dedicarse a supervisar las prácticas, hay que revisar curvaturas, hay que revisar categorías, hay que ver que el cableado se ponga, se coloque su soportería de la manera adecuada, cajas registro, tamaños de SAE, marcas de los conectores, hay que revisar lo del POE, es importantísimo para todo lo que termine en plug. Recuerden que ya lo que termine en plug, cámaras, access point, son certificables. Sí, obviamente hay que comprar el plug certificable y bueno, hay más cosas, todavía nos hace falta ver la administración del cableado, ya cuando llegamos al rack hay que ver todavía la parte de etiquetado, la parte del escaneo y la memoria técnica que va a ser súper importante para que logremos una certificación. Y pues bueno, por el momento va a ser todo y pues yo creo que nos vemos en unos meses más para poder terminar este curso. Muchas gracias. Itatech. Recuerda seguirnos en redes y consultar nuestros blogs, donde podrás mantenerte actualizado.